Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Qué grato poder en esta noche estar por este medio con el propósito de enseñar la palabra de Dios. Quiero saludar de una manera muy especial a cada uno de los hermanos, de las hermanas, de las personas que en esta noche se han unido con el propósito de alabar, de glorificar a Dios y también de en este momento poder escudriñar, estudiar la palabra del Señor. Saludo cordial también para nuestro hermano Johnny Coronel, pastor en el lugar de Usaquén, nuestra hermana Luz Estela. Gracias a Dios porque la iglesia cuenta con un ministro que está guiando a su pueblo, está guiando a su iglesia en este lugar. Entonces yo les invito en esta noche para que estudiemos la palabra del Señor y nosotros como comité de evangelismo queremos pues dar una enseñanza. Esta noche yo quiero dar una enseñanza para que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que nuestros familiares necesitan ser salvos. Entonces yo les invito para que leamos la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio según el hermano Lucas, en el capítulo 4 del verso 16 hasta el 22. Voy a esperar un momentico que todos se encuentren. Confío en que cada uno de ustedes tenga la Biblia en sus manos y podamos leerla. Dice la palabra del Señor, Evangelio según Lucas, capítulo 4, verso 16 al 22. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, mis hermanos, la invitación para cada uno de los hermanos de la congregación de Usaquén es para que de una manera muy especial, de una manera muy responsable, evangelicemos a cada uno de nuestros familiares que no se han convertido, que no conocen la palabra del Señor. Entonces yo les invito, hermanos, para que pues, tenemos varios temas. O sea, tenemos una forma cómo hacer lo que son con la refán. No sé si esté claro en cada uno de ustedes, o si no, con el mayor de los gustos les ampliaremos este tema de la refán. Pero el día de hoy me voy a enfocar en el ministerio del Señor Jesucristo, en lo que Él hizo. O sea, yo creo que el Señor Jesucristo, Él siempre ha tenido ese propósito de que el evangelismo comience por nuestras casas, que el evangelismo comience por nuestras familias. Encontramos que el Señor Jesús, cuando se dirigió a sus apóstoles antes de ascender al cielo, la orden fue comenzar por Jerusalén. No los envió, no les dijo váyanse, desplácense de una vez a Colombia, sino de una manera ordenada debemos hacer las cosas. El Señor les dijo váyanse para el aposento alto y estén allí. Entonces leíamos una porción bíblica en el Evangelio de Lucas, y pues yo tengo un tema aquí bien importante, como es, dice, cómo presentarle el plan de salvación del alma a mi familia.
Y pues tengo algunos temas, algunos puntos como el número 1, tener largos espacios de tiempo en oración. Sea nosotros, ya conocedores de la palabra del Señor, debemos sacar tiempo para orar. En ese lapso de tiempo debemos expresar nuestro agradecimiento a Dios y también presentar a cada uno de nuestros familiares. Y al presentar cada uno de nuestros familiares, sabemos que hay una buena cantidad de necesidades en ellos. Puede que haya necesidades económicas, de salud, pero la más importante es que ellos puedan conocer a Dios para su salvación. Entonces, es algo importante de orar por la salvación de ellos. Tenemos oración y ayuno. Entonces, también tenemos que tener nuestro tiempo de oración y ayuno, sabiendo que en eso vamos a encontrar la ayuda de Dios. ¿Sí? No es que el ayuno tenga poder o la oración tenga poder, sino nos dirigimos al que tiene el poder, que es el Señor Jesucristo, y puede orar. Número 3, tener una Biblia al menos. Encontramos todo esto, lo estoy diciendo porque me estoy basando en el ministerio del Señor Jesucristo, que Él a la edad de 30 años fue allí al río Jordán, fue bautizado, fue lleno del poder del Espíritu Santo y estuvo orando y estuvo ayunando. Dice que se fue al desierto y estuvo en oración, estuvo en ayuno. Y al decirle el punto número 3, hermanos, tener al menos una Biblia. Yo sé que en nuestros hogares tenemos varias Biblias y no perdamos la costumbre de tener la Biblia en nuestra casa, de tener la Biblia en el momento de las reuniones cristianas, bien sea que se llame, por ejemplo, el culto en el momento, o en el momento que vamos a enseñar a nuestros familiares el plan de salvación. Es importante tener la Biblia para abrirla y enseñarla, porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a Nazaret, al sitio donde él se había criado, donde estaban sus familiares, y fue allí a la sinagoga. La sinagoga era un lugar que ellos tenían para reunirse, adorar a Dios el día de reposo, el día sábado, y estar allí y también aprender, tener la enseñanza de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento que ellos tenían. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo llegó, entró allá a aquel lugar y se le alcanzó, el ministro le alcanzó el rollo de la palabra del Señor y lo leyó. O sea, tenemos un fundamento. El Señor Jesucristo fue la enseñanza que nos dio para que nosotros lo hagamos así. Tomar las sagradas escrituras y Él se dirigió a los suyos. Posiblemente ahí estaban su madre, los hermanos, sus hermanos, los conocidos, compañeros de trabajo que él tuvo anteriormente a ser bautizado, porque la palabra de Dios nos narra que él estuvo allí, estuvo en alguna ocasión a los 12 años, allí cuando estuvo en Jerusalén, y allí en el templo abrió también los rollos y les habló con sabiduría a los doctores de la ley. Pero en esta ocasión veo en Jesús una persona que tenía una forma de servir ante su comunidad, porque al llegar allí a la sinagoga ya sabían quién era Jesús, ya se estaban dando cuenta que en él había poder, que había autoridad en él, y por eso entra allí al culto. Las personas dicen, vea, entró Jesús. ¿Quién es Jesús? Días antes lo vimos que fue bautizado allí en el río de Jordán. Juan dio testimonio que escuchó una voz
y vio una visión. Solamente fue Juan, no fue la multitud, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, sino en forma de paloma, y se asentó sobre Jesús. Luego que el Señor Jesucristo fue bautizado y que fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí, estando en el desierto, el diablo aprovechó la oportunidad para tentarle. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, el capítulo 4, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está. La importancia, hermanos, de tener la palabra de Dios, la Biblia, y de conocerla, hermanos, porque en el momento que cada creyente, cada cristiano, tengamos un momento donde venga la tentación, donde se nos manifieste un demonio, se nos manifieste el diablo, inclusive llegue otra persona a enseñarnos cosas de la palabra que no están escritas, no es la forma correcta, nosotros también podamos decir: Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y hasta ahí le acabó el discurso al diablo. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Vea la importancia de tener la palabra de Dios, porque escrito está: solamente al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. El diablo ya dijo: esto tocó citar Biblia aquí también, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo se mantuvo. ¿Cómo mantuvo el Señor Jesucristo su poder y su autoridad? Lo mantuvo presentándole al enemigo, al diablo, la palabra del Señor. Por eso tú, mi hermano, que quieres evangelizar a tu familia, que quieres librar batallas espirituales, que quieres dar a conocer bien esta palabra del Señor, debemos usar la palabra del Señor. Por eso te invito de que no pierdas el hábito, la costumbre de tener la Biblia, de tenerla en buen estado, de leerla, de mirar qué es lo que enseña la palabra de Dios, para que cuando vayamos a enseñar a nuestros familiares, les enseñemos bien. El apóstol Pablo, allí escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2 y el verso 19 y 20, dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Venga, lo leemos. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermano, no podemos poner otro fundamento, porque en ocasiones damos un testimonio o queremos convertir a nuestros familiares con un testimonio, con algo que los impresione, pero no debe ser así. Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios a cada uno de ellos,
Si el Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, no los impresionó a ellos con las sanidades, no los impresionó a ellos con su autoridad, sino siempre los guiaba y les indicaba el estudiar la palabra del Señor. Ahora nosotros, dice la palabra del Señor allí en Lucas. Volvemos a Lucas 4. Dice, y enrollando, 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Nos damos cuenta que cuando uno presenta la palabra del Señor, cuando uno lee la palabra del Señor, las personas esperan que la porción que uno les lea, uno se la pueda explicar. El Señor Jesucristo les está diciendo que lo que les acaba de leer se está cumpliendo ese día. Les está diciendo que Él es el que la palabra del Señor está diciendo, que el Espíritu del Señor, lo que escribió allí Isaías en el capítulo 61 y el verso 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Y las personas fijaron en él la vista y comenzó a decirles, el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Hermanos, Dios ha hecho una obra en nuestras vidas y cada uno de nosotros tenemos buen conocimiento de la palabra de Dios. Y en ocasiones, si no sabemos lo que vamos a explicar, pues decimos, en el momento no puedo explicar esta porción y recurrimos a nuestro pastor para que nos enseñe, para que nos explique, pero siempre debemos enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a decirle, pero él no es el hijo de José. Muchos de nuestros familiares conocen toda nuestra vida desde nuestra niñez. Allí en Nazaret conocían y sabían la historia, cómo fue que nació Jesucristo. Nació en un pesebre. Conocían la historia de su presentación. Ahora estaban conociendo su bautismo. Conocieron la forma como este muchacho corrió las calles o el sitio allí de esa ciudad. Todo lo conocían. Ellos conocían también el oficio que ellos hacían y encontramos que el oficio de José, la palabra del Señor nos dice que era pues carpintero, era el oficio de la carpintería y encontramos en griego que la palabra es tectón, que significa que eran unas personas dedicadas a la albañilería. O sea, nosotros aquí en nuestra cultura conocemos esta palabra, la carpintería, a aquella persona que se dedica a hacer posiblemente los muebles, las puertas, todo lo que es relacionado con la madera. Pero al investigar esta palabra, tectón, nos damos cuenta que eran personas que se dedicaban no solamente al oficio, al trabajo en la madera, sino que se dedicaban a todo el ramo de la construcción, o podríamos decir aquí de la albañilería, desde colocar las bases, que es con piedra, levantar muros, bien sea en ladrillo, bien sea en bloque, bien sea en losas de concreto, y etcétera, 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 todo el ramo de la construcción. Entonces ellos quedaron admirados y dijeron, pero si este joven lo hemos visto
que trabaja con José, le ayuda a José a levantar viviendas. Posiblemente dijeron, le ha hecho la vivienda a fulano o a esta otra persona, y ahora viene y se pone aquí, se ubica aquí en la sinagoga, abre el rollo, lee y dice que lo que está escrito en Isaías capítulo 61 y el verso 1 y 2 se está cumpliendo, y que Él es el Mesías, que Él es el que va a venir a traer buenas noticias. Dicen, entonces ellos se sorprenden, dicen, pero ¿cómo es esto así? Dice, hoy la escritura y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. Qué bueno que en nuestra vida, cuando presentemos la palabra, haya gracia para hablar de Dios. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí que en tu tierra, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto, digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces encontramos que ahí en ese momento se le vino una dificultad a él, pero no era problema de él, era problema de las personas, de los oyentes que estaban ahí en ese momento, porque si ellos hubieran sido buenos lectores, hubieran escudriñado, se hubieran dado cuenta quién era el que les estaba hablando. La palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, nos habla del misterio de la piedad, donde nos dice que Dios, que está con D mayúscula, Dios se manifestó en carne. Si hubieran dado cuenta que Dios, que Jesucristo era una manifestación de Dios en carne, hubieran indagado un poco, le hubieran preguntado a María, ¿cómo fue que tuvo a ese niño que se estaba cumpliendo lo que estaba escrito allí en Isaías, que un niño nos era dado? Y si hubieran dado cuenta que era el cumplimiento de la palabra del Señor, de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, hubieran sido los primeros en aceptar la palabra de Dios, hubieran sido los primeros en recibir el ministerio del Señor Jesucristo para que les enseñara la palabra de Dios. Pero al contrario, lo subieron allí al monte alto y querían despeñarle, lo sacaron de ahí de su ciudad y no pudo hacer muchos milagros, no pudo enseñarles mucho la palabra de Dios porque no conocían. Pero qué bueno que el Señor Jesucristo con su ministerio se dirigió primeramente a los suyos, a predicar el evangelio. Pero esto no quiere decir que el evangelio nosotros no lo hagamos, no le prediquemos a nuestros familiares, porque fue el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesucristo más adelante, cuando fue a la región de Gadara y libertó allí a un endemoniado gadareno, y que el endemoniado quería seguirle, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo no se lo permitió, sino que le dijo, vaya y cuéntale a los tuyos, a tus familiares, a tus vecinos, a todos los de tu entorno, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Miramos otro ejemplo de que sí da resultado predicar el evangelio a nuestros familiares. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el pozo de Jacob y vino la mujer samaritana y tuvieron un diálogo y comenzó a explicarle, y ella se regresó a los suyos, se regresó a su pueblo y les predicó, les anunció, me parece que este es el Mesías. Entonces se trajo a toda la ciudad para que el Señor Jesucristo, como maestro, les enseñara la palabra del Señor.
dio resultado allí en aquella ocasión, cuando Pablo estaba allí encarcelado y el carcelero de Filipos, después del temblor y todo eso, lo llevó a su casa y tuvieron la oportunidad de predicarle a esa familia, también se convirtieron. Si vemos el ejemplo también de Noé, Noé, dice la palabra del Señor, que halló gracia delante de los ojos de Dios y se le fueron dados los planos. O sea, Dios le dijo cómo debía construir el arca, que también forma parte de lo que es la Biblia, y él construyó conforme, no conforme a su propósito, sino conforme a lo que Dios le había dado, a las medidas que Dios le había dado, al modelo que Dios le ha dado. Construyó el arca y dice la palabra del Señor allí en Génesis, en el capítulo 7. Génesis capítulo 7 y el verso 6. Dice la palabra del Señor: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces, vea, lo que nosotros hagamos por cada uno de nuestros familiares es con el propósito de la salvación. Noé se propuso construir el arca, no fue fácil. Vinieron también las críticas. No sé cuántas críticas le dirían a Noé al estar construyendo el arca, algo tan grande, algo que en la mente de las personas de ese entonces no podían decir, pero ¿esto para qué va a ser? Posiblemente sea para vivir, pero que se va a desplazar, que esto va a elevarse a las alturas, que el agua va a levantar esto tan pesado, y de encima que Noé dice que va a entrar con todos los animales, con toda la comida que entraba Noé para alimentarles, con su familia, y de encima nos invita a nosotros a entrar, no con todo ese peso, no va a subir. Pero Noé sabía en quién había creído, le había creído a la voz de Dios. Entonces, hermano, nosotros hemos sido llamados para ser salvos. Hemos sido llamados para presentar esta palabra de Dios a nuestros familiares y también a la multitud. Dice la palabra del Señor que cuando el día de Pentecostés se le preguntó a los apóstoles, ¿sí?, qué era lo que estaba sucediendo. Pedro no dijo, no sustentó su sermón, no sustentó su respuesta en otra cosa diferente, sino dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, y después les predica la palabra del Señor. Y el resultado de presentar la palabra de Dios al pueblo, a más de 3,000 personas, decirles todo lo que habían hecho, todo el cumplimiento de las profecías, de lo que habían dicho los profetas y de los acontecimientos allí en el Calvario, de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesucristo, que es la narración de la palabra de Dios, dio como resultado que más de 3,000 personas preguntaran a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces la respuesta del apóstol Pedro fue: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es, y para vuestros hijos, y para los hijos de vuestros hijos, para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare. Si queremos ver a nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros primos y todo nuestro entorno familiar, que si comenzamos a hacer una lista, vendría a ser una lista muy grande, un número considerable de 20, de 50, de 100, de no sé cuántos familiares puedan ser, pero que si les predicamos la palabra del Señor y lo hacemos bien, los edificamos bien en la palabra del Señor, nos ahorraremos muchos esfuerzos más adelante, porque la Biblia nos dice edificado sobre el fundamento de apóstoles, de enseñar la palabra de Dios. Los edificamos en la roca que es Cristo. Más adelante nuestros familiares van a caminar bien, con temor, con reverencia, y se van a convertir también en buenos portadores, en buenos expositores de la palabra del Señor. Pero si les damos un mensaje a medias, así van a aprender, y después estarán presentando un mensaje a medias a los otros familiares y vamos perdiendo la esencia del evangelio. Pero hoy necesitamos presentar a Jesucristo bien, decirle a cada uno de nuestros familiares que hay un Dios en los cielos, un Dios que se manifestó en carne, que vino y dio su vida en la cruz del Calvario, que un Dios que por amor a cada uno de nosotros dio su sangre, dio su vida, que lo crucificaron, lo colocaron allí en un madero, pero que de allí lo bajaron, lo sepultaron y que resucitó y que vive por los siglos de los siglos, pero que ese Dios es capaz de perdonar cada una de nuestras vidas, por más viles pecadores, por más malos que hayamos sido. El Señor Jesucristo en su misericordia, y si nosotros nos edificamos y creemos a su palabra, Él perdona todos nuestros pecados, nos llena con el poder de su Santo Espíritu y podemos ser fieles y aguardarle al Señor Jesucristo. En el momento menos pensado, Él va a aparecer a levantar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Entonces yo creo que ese es el propósito de cada uno de nosotros. Así como Noé entró al arca con su esposa, con sus hijos, con las esposas de sus hijos, y Dios se encargó de cerrar la puerta y que comenzara a llover, y esa gran nave, no sé cuántas toneladas de peso tendría ahí, pero aguantó todo el diluvio y fue levantada, y una oportunidad de salvación para Noé y su familia. Hoy hay una oportunidad de salvación para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, y para toda su familia. Pero es necesario que, como Noé siguió todas las medidas, todo el plano, todo lo que Dios le mostró, nosotros también presentemos este evangelio con altura a cada uno de nuestros familiares, que tengamos, a pesar de que vengan dificultades, ataques del enemigo, Jesús también los vivió, pero cómo él le respondió al enemigo con la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos para la salvación. En este momento quiero enfocarlos, que presentemos este evangelio para la salvación. Hermano, no le creemos a nuestros familiares falsas expectativas de que busquen a Dios porque Él nos va a proveer de pronto dinero, nos va a proveer por un alimento, nos va a proveer una sanidad. No, presentémosle al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La mujer con flujo de sangre, cuando se acercó a Jesús, sabía que estaba infringiendo la ley, pero que tenía la oportunidad allí de encontrarse con el Salvador. Y el Señor Jesucristo, cuando dijo, ¿quién me ha tocado?,
le dijo, tus pecados te son perdonados, y la sanó, y le dijo, vete en paz. Asimismo, nosotros presentemos a Jesús como el que perdona pecados, el que transforma nuestras vidas y nos da la oportunidad de que tengamos salvación y vida eterna, hermanos. Hermanos, presentemos, así sea un mensaje cortico, pero presentémoselo al Señor. Hoy que en las redes sociales hay facilidad, hermanos, de presentarles en ocasiones, queremos presentarles videos a nuestros familiares que porque fulano de tal dio un testimonio de que fue sano, que fulano de tal fue libre de la droga, en fin. Bueno, yo creo que comencemos por el principio en presentarles y que nuestros familiares vean que Jesucristo es el Salvador, el que perdona lo vil, lo pecador, lo malo que hemos sido nosotros, y que después de que nosotros tengamos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No sé en este momento si usted para este culto de evangelismo haya invitado a un familiar. Si al lado tuyo esté un familiar, tú le hayas abierto la palabra del Señor, y deseamos hacer una oración para que Dios sea obrando, para que Dios sea tratando con esa persona, y para ser salvos debemos empeñarnos en escudriñar, en leer, en estudiar la palabra del Señor. No es solamente que se hizo una oración y decirle a nuestro familiar, ya es salvo, o decirle a nuestro familiar, bautícese en el nombre del Señor Jesús y ya es salvo, o hable en lenguas y ya es salvo. No, esto de la salvación cada día debemos estar escudriñando, cada día debemos estar orando, o sea, teniendo comunión con nuestro Dios y manteniéndonos firmes en el poder del Espíritu Santo, porque de lo contrario no tendremos la oportunidad de nuestra salvación. Sí, debemos, la Biblia dice que los que se bautizaron el día de Pentecostés, más de 3,000 personas, el resultado fue que enseguida estaban por las casas, estaban unánimes en oración, estaban orando todos los días. Esto no es de que venga y bautícese y ya es usted salvo. No, cuando Jesucristo hace la obra y ese deseo de estar unánimes en oración, estamos que estar compartiendo con los hermanos lo que Dios da. Y yo siempre he visto en la congregación de Usaquén, por espacio de más de 20 años, que siempre Dios ha hecho una obra bien especial y nos ha mantenido unidos, hermanos. Ese amor proviene del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta iglesia en Usaquén seguirá fuerte si cada día leemos la palabra del Señor, si cada día la escudriñamos. Imagínense, el Señor Jesucristo viene de un ataque espiritual donde el diablo lo atacó, pero él le respondió con la palabra. Ahora está ahí en la sinagoga enseñando la palabra de Dios, instruyéndolos, y viene un ataque de todas las personas que le conocían, sus familiares, los compañeros de trabajo, las personas que lo distinguían decían, pero no, si este es un albañil, si yo lo tuve en mi casa ayudándome a arreglar la casa, en fin, cuadrando las piedras ahí de las paredes, sí, pero el Señor Jesucristo sabía bien quién era, que estaba manifestado en carne y que estaba dispuesto a salvar no solamente a los suyos, sino a toda la raza humana, a cuantos creen en su palabra. Entonces, hermanos, oremos para que a alguien en esta noche que de pronto por primera vez ha escuchado que Jesucristo le ama, para que Dios lo ayude, y es un comienzo, porque ahora tiene que comprarse una Biblia, comenzar a leerla, comenzar a pedir consejo
de sus familiares que conocen a Dios. Y sus familiares, como todos necesitamos de alguien, necesitará que el hermano Johnny Coronel como pastor también le enseñe la palabra de Dios, y todos nos preparamos para la salvación. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso y Santo, en este momento, Señor Jesús, he invitado a tu pueblo, a tu iglesia, en la congregación de Usaquén, para que leamos la palabra del Señor, para que invitemos a cada uno de nuestros familiares para enseñarles tu palabra, para prepararles para la salvación y la vida eterna. Obra poderosamente, Señor, en la vida de aquel amigo, de aquella amiga que hoy por primera vez ha escuchado, Señor, pero que hoy es movido por el poder de tu Santo Espíritu a leer la palabra. Y también a cada hermano, a cada hermana que hoy es movido por el poder del Espíritu Santo para edificar a sus familiares con tu palabra, no con otra cosa, sino con la palabra de Dios para la salvación del alma de cada uno de los familiares. Obra, Señor Jesús de Nazaret. Y así como Noé tuvo esta bonita experiencia de salvarse, de salvar a su familia, de salvar a los suyos por haber creído, así nosotros también tengamos la bendición y tengamos, Señor Jesús de Nazaret, la oportunidad de guiar a nuestros familiares para que sean salvos, para que alcancen el perdón de sus pecados, para que tu palabra los santifique cada día. En tu nombre glorioso y santo, obra, Señor, y ayuda a toda tu amada iglesia en Usaquén, para que todos podamos, Señor Jesús de Nazaret, presentar esta palabra, abrir la Biblia y enseñarla a nuestros familiares y a nuestros amigos. Dios les bendiga, hermanos.